Saludos, les habla el Dr. José Lugo. En este video vamos a cubrir el capítulo 6 del libro de SolidWorks. Esta es la agenda para este video. Aquí tenemos el Design Quote para que usted lo lea y reflexione. Ahora aquí tenemos una noticia de interés para la clase. Why create interdependencies between sketches, features, parts and assemblies? Yo les recomiendo que se lean esta noticia, está el link abajo, y habla sobre cómo los modelos paramétricos son muy útiles. Cuando dice interdependencies, lo que se refiere es a interdependencias. En otras palabras, a poner las relaciones entre el sketch, entre el feature, la pieza y el assembly, tal que cuando uno cambia algo en el sketch, se actualiza el feature. Piensen en un extrude, se actualiza la pieza y se puede actualizar el assembly y hasta los engineering drawings que son generados. Entonces esto hace que una vez uno cree el modelo con estas interdependencias, uno lo pueda modificar múltiples ocasiones de una manera fácil y todas las otras cosas que dependen de esa pieza o de ese sketch también se modifican a tono. Imagínense, por ejemplo, el proyecto de la catapulta, el tamaño del shaft y en donde va ese shaft, casi siempre donde se aguantaba. Si el equipo está cambiando el tamaño del shaft, pues la otra pieza en donde va el shaft también se adapta, simplemente haciendo el cambio de diámetro en un sketch. Eso es lo que nos referimos cuando hablamos sobre crear interdependencia. En otras palabras, al principio tenemos que hacer un poco más de trabajo, pero esto hace que luego podamos hacer iteraciones más rápidas. De nuevo, los invito a que lean la noticia. Ahora vamos a hablar brevemente sobre la clase pasada. En la clase pasada vimos los Solid Modeling Tools. Discutimos Extrude Boss Base Tool, Extruded Cut Tool, Revolve Boss Base Tool, Revolve Sketch as Surface y Revolve Cut Tool. En la clase de hoy vamos a ver el capítulo 6, Reference Geometry and Curves. Al igual que en el sketch tenemos referencias, también en el environment de 3 dimensiones de los solid bodies también tenemos otras referencias. Y estas son Reference Plane, Reference Axis, Reference Point. La única diferencia entre Reference Point aquí y el Reference Point en un sketch es que en el Reference Point en el sketch solamente tiene 2 dimensiones, pero acá tienes 3. Reference Coordinate System, Center of Mass, que es muy importante para saber si su catapulta se cae, si su vehículo es estable también. Y finalmente, Mass Properties. Así que vamos a pasar a Reference Features y vamos a ir a SolidWorks. Estamos aquí en SolidWorks. Vamos al icono que parece un ojo y vamos a la flecha que está al lado derecho. Hacemos clic ahí y aquí podemos prender y apagar los planos de referencia y muchas otras referencias. Como tal, dependiendo de lo que uno esté haciendo, uno va a querer prenderlos. Por ejemplo, si yo quiero referenciar el front plane, voy a querer enseñar los primary planes. Pero si ya yo lo referencié y estoy tratando de hacer algo en donde realmente me están molestando, yo puedo venir aquí y apagarlo. Noten que apagarlo, ellos siempre están ahí, lo único que no se ven. Por ahora los voy a dejar prendidos, que eso es lo que estamos viendo aquí en el slide que tenemos en pantalla. Ahora vamos al próximo slide en donde nos habla sobre los planos que están en todas
las piezas de SolidWorks. Esto es el front plane, el top plane y el right plane, los cuales los podemos ver aquí en pantalla. Como tal, vamos otra vez a SolidWorks y vamos a cambiar, normalmente nosotros estamos aquí en Sketch, vamos a cambiar la feature, y si uno quiere generar un plano, un axis, un coordinate system, un point o un make reference, uno viene acá a Reference Geometry, hace clic en la flecha de abajo y aquí entonces uno puede añadir un plano, un axis, un coordinate system o un punto. Eso es lo que también estamos viendo acá en pantalla. Vamos específicamente a hablar de Reference Plane. Lo utilizamos para crear sketching planes, lo usamos para dimensionar y también para alinear referencia en el sketch. También lo utilizamos para crear cross sections y también se utiliza cuando vamos a utilizar el Mirror Tool. Importante, este es el Mirror Tool al nivel de los features. Ya nosotros vimos un poco de Mirror a nivel del sketch, pero ya nos estamos graduando y vamos a utilizar este otro. Así que vamos a empezar creando planos de referencia y volvemos a SolidWorks. Vamos a ir a Features, vamos a ir a Reference Geometry, cliquear abajo y cliquear en Plane y vamos a crear un Offset Plane. Así que para eso, por ejemplo, vamos a cliquear el Top Plane y vamos a mirar aquí a la izquierda y le vamos a dar un offset de 250 centímetros. Vamos a darle un poquito más pequeño, 25 centímetros. Vamos a que sea 2 centímetros y ahí se ve. Ahí tenemos un plano a 2 centímetros del top plane. Si uno lo quiere en la dirección opuesta, uno hace clic aquí en Flip Offset. También, si uno quiere más de un plano, todos a un offset de 2 centímetros, podemos cliquear aquí, 2, 3, 4. Okay. Del top plane a este primer plano hay 2 centímetros. De este primer plano a este segundo hay 2 centímetros. Y así sucesivamente, hasta aquí hay 2 centímetros. Y entre estos planos también hay 2 centímetros entre este y este. Y es una manera eficiente de crear múltiples planos a un offset constante. Le damos aquí a OK y ahí vemos todos estos planos. En este momento puede ser que tener My Primary Planes no sea lo más cómodo, y aquí puedo ver los 4 planos que creé, plano 1, 2, 3, 4, lo puedo seleccionar acá en el Model Tree, y también les recuerdo que estos planos nosotros podemos cambiarle el nombre y podemos aquí poner el nombre que sea idóneo. También se puede cambiar haciéndole un right click y rename tree item. Ok, pues entonces vamos a volver a poner los primary planes y seguimos con la presentación. Como tal, tenemos 3 referencias para crear un plano. Para definir un plano, uno mínimo necesita 3 puntos. El detalle acá es que depende de la referencia que uno seleccione, puede que uno necesite una referencia, 2 referencias o 3 referencias. En el ejemplo acá, voy a ir para atrás, que creé un plano, offset del top plane, aquí tengo la primera referencia, voy a cliquear el top plane y esa es mi primera referencia como tal. Y si pongo los 2 centímetros, ya no necesito poner una segunda referencia y una tercera referencia. ¿Y cómo sé que no necesito una segunda o tercera? Acá arriba está de color verde y dice Fully Defined. Y además yo puedo clicar aquí en OK y me crea el plano. Continuando acá, ahora vamos a ir a Moodle y buscamos los archivos del capítulo 6 y entonces yo los tengo por acá en pantalla. Déjenme buscarlos. Capítulo 6. Okay, aquí estamos en capítulo 6 y vamos a abrir la pieza 1.
En la pieza 1 vamos a cliquear en plano, Reference Geometry, Plane, perdón, vamos a ir a Features, por si acaso no están en Features, debajo de Reference Geometry, luego Plane y vamos a cliquear la superficie de arriba. Y vamos a hacer un plano a un offset de esa superficie de 2 centímetros y le damos OK. Y eso es lo que tenemos acá en pantalla. Nosotros como tal seleccionamos la cara, seleccionamos el offset y el número de plano. Y con eso nos crea el plano en el offset que queremos. Así que ahora vamos a crear este otro plano acá. Vamos a Reference Geometry, cliqueamos en plano y ahora seleccionamos esta superficie. Y ven cómo creamos también ese plano. Estamos utilizando el mismo offset y le damos OK y creamos el plano. Lo vemos aquí. Ahora vamos a crear el plano de acá. Así que vamos a SolidWorks, vamos a Reference Geometry, vamos a plano. Ya ustedes están cogiendo aquí el paso. Entonces, miren lo que pasó aquí. Ya yo tenía algo seleccionado y no me di cuenta. Así que yo voy a darle Delete aquí, voy a darle Delete acá y voy a seleccionar esta cara para que entonces poder crear este plano con el offset. ¿Ok? Ahora vamos a venir acá para enseñar otras maneras. Otro plano. Puedo entonces también a través del tree acá seleccionar el right plane. Me pasó lo mismo, vamos a darle delete aquí, vamos a darle delete aquí y vamos a seleccionar el right plane y ahora seleccioné otra cara, vamos a darle delete y ahora darle offset hacia el otro lado y entonces esa es otra manera de crear un plano. Vamos a suponer que yo quiero un plano entre esta superficie y esta otra superficie en el mismo medio del thickness. Si quiero hacer eso, entonces voy a Plane, vamos a borrar los planos que tengo seleccionados, selecciono la cara de arriba, selecciono la cara de abajo y selecciono aquí Midplane. Aquí se me seleccionó a mí automáticamente, selecciono Midplane y entonces veo que está Fully Defined, doy OK aquí y entonces aquí tengo ahora un plano en el mismo medio de la pieza. A veces esto es bastante útil cuando la pieza no está centralizada con los planos principales. Ahora volvemos a la presentación. Vamos a crear un plano a través de puntos en la pieza. Así que vamos a hacer como está en pantalla. Vamos a seleccionar este vértex aquí. Ese va a ser el clic 1, el clic 2 va a estar aquí y el clic 3 va a estar acá. Así que vamos a SolidWorks y vamos a buscar la pieza 2, Open. Vamos a ir a plano. Ahora vamos a seleccionar aquí un punto. Vamos a tratar de seleccionar aquí el punto. Ven como aquí a la izquierda dice Select References and Constraints. Está activo el Turn Reference, esto está en amarillo para dejarme saber que todavía necesito más referencias. Hago clic en el último punto, ahora me dice Fully Defined y le doy OK y aquí tengo este plano como en los slides. Entonces, ahora vamos a crear un plano utilizando una línea y un punto. Así que volvemos a SolidWorks. ¿Cómo borramos un plano? Selecciono el plano, doy right click y doy delete. Y a esto le contesto yes, pero hay que mirar qué es lo que está preguntando. Te está preguntando si quieres borrar el plano, eso es lo obvio. Lo importante, y aquí no aparece nada, pero en una pieza real puede que uno ya hubiera puesto referencias con respecto a ese plano. Así que si uno borra el plano, todas esas referencias se quedan incompletas. Y entonces, pues, eso es una pregunta importante cuando uno trata de borrar un plano. Si hiciste referencias contra ese plano, pues, el modelo se va a tener que arreglar. Continuando otra vez con que lo que queremos hacer es un plano basado en una línea y un punto. Volvemos acá, buscamos en plano, seleccionamos la línea
y ahora seleccionamos el punto. Y ahora vemos que este plano pasa por esta línea y por este punto. Estamos acá en verde, Fully Defined, y tenemos nuestro plano. Así que continuamos y ahora vamos a pasar a crear un plano a un ángulo. Así que vamos a SolidWorks y vamos a abrir la pieza 3. Vamos a Plane, seleccionamos esta superficie, pero esta vez vamos a seleccionar como segunda referencia esta línea. Y ahora, entonces, aquí tenemos que está coincidente el plano y la línea. Y aquí, déjenme echar esto más grande, tenemos control, este plano revoluciona alrededor de esa línea. Y aquí podemos entonces hacer un plano en un ángulo que no necesariamente va a estar alineado con los planos principales de top, front y right. Y pues puedo dejar ahí, tengo este plano acá. De momento, por casualidad, parece alineado aquí, pero voy a dar para atrás para que vean que lo puedo crear en otro. Tocamos aquí, tocamos acá, y entonces vamos a quitar Coincident, vamos a tocar acá el ángulo y ver cómo lo podemos hacer aquí. Vamos a ponerle un ángulo de 10. Vamos a flip the offset para que lo vean por acá. Y ahí tenemos nuestro plano. Podemos ver aquí. ¿Ok? Ahora continuamos con la presentación. Esto era lo que estábamos haciendo. Ahí estamos modificando el ángulo. Otra cosa que se puede hacer es cambiar el view a wireframe. Esto lo hacemos aquí en esta cajita y cambiamos a wireframe. Y a veces esto es más útil para ver cuando los planos están dentro de una pieza. Continuando por acá, ahora vamos a crear planos tangentes. Vamos a crear un plano tangente a ese cilindro. Así que vamos a buscar la pieza 4, la abrimos y entonces vamos a Reference Geometry, Plane, y ahora tocamos la parte exterior del cilindro. Y entonces ahí tenemos que está seleccionada tangente, la restricción, ¿tá? Que está tangente. Y vemos que esto está en amarillo, Select Reference and Constraints, así que necesitamos como tal, porque esto puede ser tangente a los 360 grados, necesitamos seleccionar otra referencia para posicionarlo. Y aquí pues podemos seleccionar este punto. Y entonces el plano va a pasar por ese punto y va a estar tangente al cilindro. Y aquí podemos ver que está en Fully Defined y le damos OK. Acá es una oportunidad en donde usted puede utilizar el 3D Space Mouse que está a la derecha del monitor para ver y girar y apreciar que este plano está tangente. Volviendo aquí. Vemos lo mismo en los slides. Ahora vamos con la misma pieza a crear un plano paralelo. Así que para crear el plano paralelo tenemos que hacer clic en esta superficie y luego seleccionamos que es paralelo. Así que vamos a practicar eso. Seguimos en la pieza 4. Voy a seleccionar el plano, voy a seleccionar esta cara, voy a seleccionar paralelo. Y luego de eso, voy a seleccionar, aquí, miren que Select Reference and Constraints todavía está prendido, así que necesito seleccionar otro punto. Y vamos a suponer que yo quiero que sea paralelo y que pase por este midpoint. Así que my second reference va a ser ese midpoint. Aquí está Fully Defined. Ustedes pueden decir, pero yo no veo que el plano llegue al midpoint porque el plano acaba acá. Eso sería incorrecto. Los planos son infinitos. Lo único que pues para visualización uno los puede poner más pequeños o más grandes. Y eso lo voy a demostrar ahora. Aquí entonces usted toca el plano y entre comillas lo puso más grande, pero la realidad es que el plano es infinito. Y ahora aquí sí se puede apreciar qué pasa por ese midpoint. Así que continuamos acá. Aquí estamos viendo lo que acabamos de hacer y ahora vamos a crear un reference axis con la misma pieza. Así que volvemos acá,
vamos a Reference Geometry, clicamos debajo y ahora lo que vamos a seleccionar es Axis. Y podemos seleccionar el cilindro de afuera o el cilindro de adentro. Yo voy a seleccionar el cilindro de adentro. Como tal, el axis que crea es el mismo porque estos dos cilindros están alineados. Y aquí me selecciona Cylindrical Conical Face, que fue lo que seleccioné. También puedo crear el axis seleccionando una línea, seleccionando dos planos y la intersección entre esos dos planos es el axis, dos puntos o un punto y una cara. Ya yo lo demostré con Cylindrical Conical Face. Cliqueo OK aquí y de nuevo aquí tengo el axis que también lo puedo hacer entre comillas más grande o visualizarlo más grande. Como tal, el axis también es infinito. Volvemos acá y continuamos. Esta es la referencia de todas las combinaciones con las cuales podemos utilizar, crear un axis. Los axis son importantes para crear center lines, coaxial holes y también pueden indicar simetría en drawings. Ahora vamos a crear reference axis on one line o un edge u otro axis. Y eso lo hacemos aquí, seleccionando axis, vamos a one line, seleccionamos ahí, y entonces aquí seleccionamos esta línea y ahí nos creó un axis según lo vamos a tener en pantalla. Ahora, ahí tenemos el axis 2. Lo estamos viendo acá, ese es el axis 2. Volvemos aquí en pantalla, en donde también se ve. Podemos crear más de uno. Podemos también crear un axis entre puntos. Y vamos a volver a SolidWorks para hacer eso. Vamos a hacerlo por este lado. Axis, 2 points. Selecciono el center point. Selecciono el otro center point. Y ahí tengo el otro axis. Y así sucesivamente podemos hacer todas estas combinaciones. Vamos a mirar acá nuestros planos y vamos a hacer un axis entre planos. Vamos a primero enseñar, quiero ver mis planos principales y vamos a crear un axis entre este plano que está diagonal y el right plane. Así que vamos a Axis, Two Planes, el plano diagonal, que es el plano 2, y el right plane. Y aquí entonces ven este axis aquí, el axis, voy a agarrarlo, el axis 4, que está entonces aquí, alineado entre dos planos. Entonces continuamos. Ahora podemos hacer axis entre dos vértices. Para eso vamos a ir a la pieza 5, vamos a Axis y seleccionamos aquí, por ejemplo, ven cómo es más fácil si yo apago esto, darle un poco de zoom, selecciono un vértice, este punto, el otro punto y ahí tengo un axis. ¿Okay? Entonces continuamos acá, eso es lo que acabamos de hacer. Ahora con Cylindrical Conical Face, así que vamos a ir a la pieza 6, en donde tenemos, esto parece un pin, esto es un cilindro. Vamos a Axis, Cylindrical Conical Face, la seleccionamos y ahí tenemos el axis, según lo vemos en pantalla. Ahora continuamos con Conical Face. Para eso, entonces vamos a la pieza 7. Tenemos aquí el cono. Vamos a verlo así en isométrico. Ahora cliqueamos Axis, Cylindrical Conical Face. Seleccionamos la cara. Y aquí tenemos nuestro axis. Y aquí está como aparece en pantalla. Ahora vamos a crear un axis con Point and Face Plane. Para esto vamos a volver a la pieza 5. Pieza 5. Y vamos a clicar en Axis. Vamos a Point and Face Plane. Vamos a clicar en esta cara. Y vamos a clicar este punto. Y entonces me saca un axis que está paralelo a este plano. Normal al plano que seleccione. Y aquí tenemos el axis 2. ¿Ok? Entonces continuamos por acá. Y aquí tenemos otros ejemplos de cómo crear axis con un plano o
una cara y un punto. Ahora vamos a hablar brevemente de Reference Coordinate System. Como tal, podemos volver aquí un momentito a SolidWorks y todos los archivos de SolidWorks tienen un origen. Este es el Reference System, es el punto, aquí vemos este punto azul y ahí es donde se intersecan los tres planos. Y acá a la izquierda nos dice hacia dónde X, Y y Z de mi origen. Así que Y hacia arriba, X es hacia el lado y Z es hacia acá. Entonces, hay situaciones en donde yo quiero tener otro sistema de coordenadas. Esto puede ser por alguna justificación de manufactura, en donde queremos que el 00 esté en alguna esquina. Es por eso que el software también nos deja crear otros sistemas de referencia, otros coordinate systems. Así que vamos a volver acá a SolidWorks y vamos a buscar la pieza 8. Y aquí vamos primero a identificar en dónde está nuestro origen. Nuestro origen está aquí. Y vamos a suponer que necesitamos que ahora el origen esté en esta esquina. Perdón. Vamos a suponer que nos mandaron del Machine Shop que el 000 tiene que estar aquí, en esta otra esquina. Así que entonces vamos a Reference Geometry y vamos a Coordinate System y vamos a suponer que nos dijeron que en esta dirección tiene que ser X, así que X-axis en esta dirección y vamos a suponer que nos dijeron que Y es hacia acá, así que cliqueo en Y, lo tengo aquí, y Z es hacia abajo. Y entonces aquí miro y entonces yo puedo virar aquí Z. Aquí tengo Z hacia arriba, aquí está hacia abajo. Aquí tengo Y hacia un lado, Y hacia el otro. Entonces, vamos a tratar de visualizar esto. Y era Edge 2, que este de aquí. Y sí, yo quiero que Y positivo sea hacia allá. Así que aquí lo pude centralizar, porque del otro lado me tira que el Y hacia afuera. Y no, yo lo quiero hacia la pieza. Y vengo acá, porque ya tengo la orientación. Ahora voy a buscar la posición. Y la posición la voy a buscar aquí en este punto, este vértice. Y entonces tengo, todavía me falta arreglar. Ajá, y pude arreglar X hacia arriba, Y es hacia el lado. Y entonces ahora me falta Z que me apunte hacia abajo. Pero entonces esto me sigue jugando. No, aquí estamos. Sí, a veces puede ser un poquito complicado, pero ya aquí no quiero seleccionar más nada. Ya aquí tengo mi X en esta dirección, mi Y en esta dirección y mi Z hacia abajo, asumiendo que eso fue lo que me pidieron. Y le doy OK. Y ahora yo tengo aquí este otro sistema de coordenadas. OK, volvemos acá a la presentación. Ya lo trabajamos, vieron cómo entonces lo pudimos poner. Ahora, al igual que les dije en los sketches, crear puntos es igual de peligroso en 3 dimensiones. Es importante solamente crear uno, no crear más de un punto dentro de las mismas coordenadas, porque va a ser difícil de enterarnos. No vamos a saber cuál es el punto que estamos seleccionando. Así que esa es la advertencia, pero sí les tengo que decir que hay muchas situaciones en donde uno necesita crear puntos. Así que vamos a ir a la pieza número 9, en donde vamos a crear un punto que nos haga referencia al centro de un arco. Así que venimos acá, vamos a Point, vamos a buscar la pieza 9. Ok, aquí tenemos la pieza 9. Tenemos la pieza 9 y vamos a punto, seleccionamos Arc Center, seleccionamos el arco y automáticamente nos pone aquí el punto 2, que es en el centro de este arco. Lo podemos aquí ver acá también en pantalla. Ahora vamos a crear un punto en el centro
de la cara. Venimos acá, vamos a Point y seleccionamos Center of Face. Seleccionamos esta cara y automáticamente nos pone un punto en el mismo centro. Continuamos acá. Vamos a crear un punto de referencia en una cara que no es plana. Así que volvemos a SolidWorks, vamos a punto y seleccionamos esta cara. Perdón, ¿qué pasó aquí? Tenía dos cosas seleccionadas. Selecciono esta cara y entonces me dice Center of Face y miren dónde lo pone. En el centro de esa cara, que no es, pueden ver que no es el centro del arco. ¿Ok? Y está dentro de la pieza. Así que continuamos. Ahora vamos a poner un punto de intersección entre, aunque se vea, entre la línea 1 y la línea 2. Así que volvemos acá a SolidWorks. Vamos a punto. Seleccionamos intersección. Seleccionamos la línea 1. Seleccionamos la línea 2. Cuidado que no seleccionemos el midpoint. Y aquí tenemos el punto que está en la intersección entre esas dos líneas. Continuando acá, ahora vamos a proyectar un punto. Así que para esto vamos a crear ese plano 2 que está en el slide, para entonces proyectar el punto que está aquí en la flecha 1 y proyectarlo en el plano 2 para que entonces aparezca acá. Y pues puede ser que entonces uno lo utilice como referencia para un sketch. Así que vamos a nuestra pieza. Primero vamos a ver si tenemos... No, el top plane está allá abajo. Así que vamos a crear un plano. Y este plano va a estar a un offset del top plane allá arriba. Luego de eso, ahora voy a Point. Quiero Projection. Vamos a quitar el plano de aquí. Vamos a seleccionar Projection. Está seleccionado. Y ahora selecciono, o sea, haciendo zoom es más fácil. Selecciono el punto aquí. Y le doy OK. Y selecciono el plano. Y entonces le doy OK. Y ven cómo entonces, si voy a un Top View, el punto que seleccioné, que estaba en la pieza, ahora está en el plano. Y ahí se vio que estaba alineado. Vamos a mirar esto por aquí. ¿Ok? Entonces continuamos con la presentación. Ahora vamos a buscar el centro de masa. Para eso vamos a ir a la pieza número 10. Entonces, una vez tenemos la pieza número 10, vamos a ir al Reference Geometry. Vamos a ir a Center of Mass. Y una vez haga clic, entonces me aparece ese centro de masa en mi tree aquí a la izquierda. Y aquí vemos el centro de masa. Vemos que el centro de masa como tal, algo curioso es que no está exactamente en el centro. ¿Y por qué no está en el centro? Porque este orificio aquí, cuando ven, no está alineado en el centro. Ven que aquí hay menos espacio y aquí hay más espacio. Entonces, cuando las cosas no están alineadas, pues saber el centro de masa es bien importante. En el proyecto de diseño también es importante saber dónde es el centro de masa, porque eso también les va a decir a ustedes la estabilidad de su pieza. Porque entonces imagínense que si esta pieza está en un plano así de inclinado, el centro de masa como tal no está aguantado y entonces lo que la pieza haría sería caerse. Eso es algo que van a ver en la clase de estática, en donde le ponen a calcular, le dicen que hay un cubo con tantas dimensiones. Si se lo quieren hacer complicado, pues le hacen un orificio y ustedes tienen que calcular en dónde está el centro de masa y tienen que ver si la pieza se queda estática o si no se rompe, si como tal, si rota, si entonces se cae. Entonces miramos acá y así es como aparece el centro de masa en el tree. Continuando acá con más properties, si uno pone
como tal, si uno le dice a SolidWorks las propiedades del material, entonces nos puede calcular cuál es el peso de la pieza. Así que vamos a ir a SolidWorks y vamos a pedirle a SolidWorks que nos calcule el peso, y vamos a Evaluate, y en Evaluate entonces vamos a ir a Mass Properties, cliqueamos y aquí nos está diciendo que lo que está haciendo el cálculo es de la pieza número 10. Entonces, importante aquí es si uno va a incluir hidden bodies o components. En algunos casos uno los quiere incluir, en otros casos no los quiere incluir. Entonces, report coordinate values relative to default, que es el default coordinate systems. Aquí nosotros podemos seleccionar otro sistema de coordenadas si es que lo tenemos definido. Y entonces, esta pieza en un material que tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, pesaría 971.49 gramos. Esto es prácticamente casi 1 kilo y entonces pues eso pues nos da la información de cuánta masa tiene la pieza, cuál es el peso. También nos da la información del volumen, también nos da la información de surface area. Ustedes se pueden preguntar, ¿para qué yo quiero surface area? Pues si necesito hacer un estimado de cuánta pintura necesito para pintar esa pieza, el surface area es útil. Si estoy haciendo cálculos de heat transfer y quiero saber cuánto es el surface area de la pieza, porque esta es una de las propiedades que hacen que las piezas se enfríen más rápido o más lento, también es importante por ese lado. Luego, aquí podemos ver Center of Mass, el centro de masa. Negativo 0.41 es con respecto a X, con respecto a Y es 3.79, con respecto a Z es 0.15. De nuevo, con respecto al origen default. Entonces luego tenemos otras propiedades, Principal Axis of Inertia and Principal Moments of Inertia. Esto ya termina siendo un poco más importante cuando estamos haciendo análisis de elementos finitos, igual el momento de inercia acá y el otro momento de inercia. Lo que pasa es que tenemos con respecto a XYZ, acá tenemos con respecto a XX, YX, ZX, y entonces acá XX, YX y ZX. Entonces, pues uno puede copiar esta información para ponerla en un text file, también puede hacer print, también puede recalculate acá, si algo cambió. También tenemos options aquí. Use document settings, custom, vamos a suponer que entonces ahora yo quiero que esto esté en libras y le doy OK, ahora me dice que es 2.14 libras. También podemos cambiar aquí la densidad y entrar en otros settings, pero en general esto era lo que se quería enseñar. Así que con esto terminamos la teoría del capítulo 6. Muchas gracias a todos y todas.